Buenas, ¿cómo están? Bueno, estamos en el trabajo práctico final, esto sería lo último, ya no vamos a tener más. Eh, yo les agradezco mucho todo lo que hemos trabajado durante el año, la verdad que he trabajado muy bien con primero y eso me deja muy contento, ¿sí? Eh, yo quisiera ir directamente al tema de hoy, y el tema de hoy es nada más y nada menos que Egipto. Yo creo que todos, al menos, han escuchado una vez hablar de Egipto, ¿sí? Ya sea del Egipto actual o del Egipto pasado. Egipto actual es un país que está en el norte de África, pero en este caso vamos a hablar de Egipto, del imperio egipcio, y de una de las primeras civilizaciones complejas, muy grandes, y muy desarrollada, muy desarrollada, es decir, una de las civilizaciones que logró un desarrollo cultural y tecnológico y administrativo totalmente diferente al del resto de las sociedades de esa época, ¿no es cierto? Y estamos hablando de un lugar donde tempranamente se comenzaron a ver algunos rasgos del neolítico. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado del neolítico? Bueno, muy tempranamente, se hace muchísimos años, cuando en otros lugares todavía ni se conocía la agricultura, en Egipto ya se había comenzado a practicar la agricultura y también la ganadería, ¿sí? Pero además, ¿se acuerdan que yo les dije en lo último que vimos? Se empezó a desarrollar la escritura. Muy lentamente se comenzaron a desarrollar los primeros escritos, y recuerden que la escritura egipcia se llama escritura de jeroglíficos, ¿sí? Está hecha a través de los famosos jeroglifos. Este, que tienen una forma particular. Yo ahí les pregunto, ¿qué formas tienen esos jeroglíficos? Yo quiero que miren esa imagen que está bien en la primera página y digan, esta es la forma que tienen los jeroglíficos, ¿sí? Que lo describan, que lo miren mucho y lo describan. Hay de todo, van a ver de todo, ¿sí? Desde figuras de animales hasta figuras de personas en distintas posiciones. Y hay muchas otras que no las van a reconocer, pero que pueden decir, bueno, esta se parece a tal o cual cosa. Así iniciamos este trabajo, ¿sí? La cuestión es que Egipto no es una civilización cualquiera, y es una civilización que se origina a partir de un río, que es el más importante, que es el famoso río Nilo. ¿Mm? Que es un río, como ya les digo, que está en el norte de África, es uno de los ríos más grandes del mundo y los más caudalosos, y es un río que recorre un gran espacio. Si ustedes ven el mapa que está al lado, recorre un gran espacio, eh, y ustedes van a poder ver que está dividido en tres partes, que a nosotros solamente en este caso nos van a importar dos, y ya les voy a decir por qué. En tres partes. Uno de ellos es el Alto Egipto, que estaría en la parte del sur, y se llama el Alto Egipto porque está en la parte inicial del río, en el alto, es decir, los ríos siempre corren hacia abajo, entonces la parte donde inicia el río está arriba de todo y va bajando hacia el mar, ¿sí? El agua va buscando su manera de llegar hacia el mar. Esto divide a Egipto entonces en el Alto y en el Bajo Egipto. El Bajo sería la parte que está contra el mar Mediterráneo, si ustedes pueden ver el mapa, y esa parte sería el Bajo Egipto, ¿sí? En estos dos lugares comenzaron a aparecer un grupo de tribus, ¿sí? De pobladores, de aldeas, que comenzaron a desarrollar la agricultura muy tempranamente, es decir, 3500 años antes de Cristo, es decir, antes del año cero, ¿sí? Piensen que tenemos de aquí al año cero 2000 años, 2020 años. Y agréguenle 3500 años más para atrás, ¿sí? Agréguenle desde el 0 3500 más, lo que nos da 5520 años. Piensen en todo el recorrido que hay que hacer para atrás para llegar hasta aquí. Entonces, allí comenzaron a aparecer algunas tribus que ya comenzaron a desarrollar la agricultura, pero de una manera muy particular. Y lo
desarrollaron la agricultura no esperando que lloviera sobre el terreno, es decir, plantando las semillas y esperando que llueva, sino a partir del río, porque el río hace un movimiento particular, el río Nilo. En algunos meses del año el río Nilo crece y se expande, es decir, lo que era un curso así se comienza a expandir y cubre una gran parte del terreno y luego vuelve a su cauce normal, pero en ese movimiento que hace el río Nilo deja todas las tierras de alrededor muy fértiles. Entonces todo lo que se ponga, cualquier semilla que se ponga en esa parte donde el río Nilo pasó y volvió a su cauce natural, va a venir, es decir, cualquier planta que se ponga allí, va a venir. Bueno, entonces se dieron cuenta rápidamente los pobladores de estas regiones que a partir de eso podían desarrollar la agricultura y desarrollar los famosos cereales, que ya vimos, ¿se acuerdan?, en el Neolítico. Pero además también que al tener cereales y al tener buenas pasturas, iban a poder tener buen ganado, es decir, había facilidad para practicar la ganadería. Entonces comenzaron rápidamente a practicar la agricultura y la ganadería. Y allí aparece entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, a partir de cosas, de muchas cosas, pero principalmente a partir de que hay vasijas, ¿sí? Van a poder ver vasijas. ¿Para qué sirven las vasijas? Es decir, ¿para qué una sociedad construye vasijas de cerámica? Bueno, evidentemente construye las vasijas de cerámica para depositar allí dentro todos los cereales que se cosechaban cada año, ¿sí? La cuestión es que Egipto en un determinado momento, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, que eran como dos regiones separadas, se unifican bajo el mando de un faraón. Es decir, Egipto va a tener un faraón. Y ese faraón va a tener muchísimo poder. Y va a poder extender todo su poder por el Bajo y el Alto Egipto, ¿sí? Miren el mapa. Bueno, en todo ese mapa entre el Bajo y el Alto Egipto, el faraón tiene un gran poder. Esto es aproximadamente 3000 años antes de Cristo, es decir, 500 años después de lo que estábamos viendo. Nos venimos un poquitito más acá, más cerca del presente. A partir de allí entonces, el Alto Egipto y el Bajo Egipto se unifican con un faraón específicamente, y ese faraón puede comenzar a tener un poder sobre todo el territorio, pero ese poder además se traduce en riqueza. ¿Por qué? Porque un faraón, un rey, cualquier rey, puede mandar en la medida en que puede cobrar. Es decir, le cobra a todas las poblaciones de allí el tributo necesario. Es decir, crea una primer forma de Estado, ¿sí? En donde el rey y la familia del rey tiene su poder, tiene el poder natural, y los pobladores tienen la obligación de contribuir, ya sea con trabajo, con dinero, ¿sí? No con dinero plata como tenemos hoy en día, pero sí, por ejemplo, con metales preciosos como el oro, o puede contribuir también con productos de los que cosecha. Por ejemplo, los agricultores deberían contribuir con grandes cantidades de cereales. Por el otro lado, los ganaderos tenían que contribuir con alguno de sus animales. Entonces tienen que pagar esto que se llama un tributo. El tributo es lo que una población o una persona particular tiene que pagar al poder estatal, es decir, al Estado. ¿Sí? Esto es el tributo, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es la razón de los imperios para avanzar sobre el territorio? Bueno, la cuestión para avanzar sobre el territorio es justamente ampliar el poder del faraón y además ampliar las riquezas, porque más domino, más ingresos tengo. Bueno, la cuestión es que Egipto no siempre fue un imperio unificado y tuvo varias etapas, porque en el medio hubo peleas internas. Imagínense que cuando hay poder y cuando hay personas de poder, suceden cosas que no todos quieren, ¿sí? Entonces hay peleas internas y hay guerras civiles. Esto se puede ver en todos los casos.
En todos los grandes imperios suceden estas cosas, ¿sí? Las famosas guerras civiles, las personas de poder se pelean entre sí, entonces el faraón deja de tener ese poder. Entonces hay tres imperios donde los faraones tienen un poder, que es el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo. Pero entre medio de cada uno de ellos hay lo que se llaman periodos intermedios, es decir, lugares donde no hay un poder, no hay quien mande, no hay un rey. Entonces se llaman periodos intermedios, ¿sí? Donde los gobernadores de las distintas regiones no le hacen más caso al faraón. Le dicen al faraón, más sí, vos volá de acá. La cuestión es que durante el imperio antiguo, ¿sí? la primera parte del imperio egipcio, se construyeron grandes pirámides. ¿Pudieron ver alguna vez las pirámides egipcias? En figuritas, en películas. Bueno, espero que las hayan visto y si no, yo se las voy a mostrar. Hay muchísimas. De este periodo hay básicamente tres grandes pirámides que son construidas para tres grandes faraones. Y la cuestión es que desde el imperio comenzaron a protestar porque se daban cuenta que todas las riquezas iban a las pirámides. ¿Y saben qué son las pirámides? Las pirámides son ni más ni menos que las tumbas de un faraón. Es decir, en esa pirámide está enterrado el faraón, su familia y muchos de los esclavos o de las personas que construyeron esas pirámides, porque en realidad no querían que nadie conociese cómo era el interior de esas pirámides, ni que nadie supiese cómo entrar, ni que supiese tampoco el oro que allí había. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la pirámide se enterraba al faraón, pero además se enterraba al faraón con un montón de riquezas allí adentro para venerarlo, para honorarlo, ¿sí? Para llevarle las gracias de un pueblo, supuestamente. Bueno, la cuestión es que esto sucedió en el Imperio Antiguo, pero rápidamente los egipcios comenzaron a replantearse algunas cosas porque se daban cuenta que todas sus riquezas estaban destinadas en tumbas. Y después no le quedaba riqueza para administrar y para seguir construyendo ese imperio. Entonces, bueno, ahí se llega a la caída del Imperio Antiguo, pasamos al Imperio Medio y después pasamos al segundo periodo intermedio y luego al Imperio Nuevo. Y el Imperio Nuevo es el más grande. Ustedes van a ver, tienen una imagen allí de un mapita de lo que ocuparon los tres imperios. Por un lado el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y por otro lado el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo, que es el más reciente, el que más cerca está del presente, es un imperio que llegó a dominar gran parte del norte de Europa, pero también gran parte de lo que actualmente es Siria y Palestina, ¿sí? El lugar donde había poblaciones, ya lo veremos eso más adelante, poblaciones judías. Gran tema, ¿no? Porque Egipto dominó todo lo que era la península del Sinaí y dominó todo lo que es lo que yo les digo que actualmente es Siria, Palestina, y donde está actualmente instalado el Estado de Israel, ¿sí? El país. Si ustedes quieren comparar ese mapa con un mapa actual, es decir, miren un mapa actual y van a ver los países que allí hay, y van a ver que Egipto logró dominar una gran parte de esos territorios. Además, se sabe que tuvo mucha relación con Europa. Fíjense que Egipto queda abajo de Europa. Bueno, los egipcios ya navegaban por el mar Mediterráneo y llegaron muchos de ellos a Europa, ¿sí? Y tuvieron contactos con muchas zonas de Europa, en especial con la zona de Grecia, ya lo vamos a ver a eso. En especial con la Grecia antigua, hubo muchísimos contactos ahí. La cuestión es que los egipcios creían en una monarquía teocrática. ¿A qué nos referimos cuando hacemos mención a la teocracia? Bueno, hacemos mención a una monarquía que cree, que está convencida y que funciona a partir de creer que el faraón es un dios en la tierra. Es decir, entonces la gente de Egipto creía que en realidad era el faraón quien tenía los poderes sobrenaturales, que hacía, por ejemplo, crecer el río y que eso redundaba en beneficios para todos, eran beneficiosos para todo el mundo. Entonces,
Los egipcios creían que el faraón era hijo de dioses y que era también un dios en la tierra y que podía hacer, por ejemplo, que el sol saliera y que se escondiera cada día. Es decir, todos esos eran poderes específicos de los faraones. Esa era la creencia de los egipcios. Entonces, estamos hablando de una monarquía teocrática, porque teocracia significa el gobierno de un dios. Es decir, es creer que en el lugar donde yo vivo gobierna un dios. Teo es Dios, refiere a la palabra Dios, y cracia, que es una palabra que viene del griego, es gobierno de. Entonces, teocracia significaría el gobierno de un dios. Y de eso estaban convencidos los egipcios, de que los gobernaba un dios. Ahora bien, y esto lo dejo para la semana que viene, que les voy a mandar otro videito. Fíjense que los egipcios no eran todos iguales. Al contrario, eran muy desiguales. ¿Sí? Lo vemos en la clase que viene. Así no los aburro con esta. Chau, chau. Nos seguimos hablando.